Hola, hola. Muy buenas tardes a todas, mujeres de Página de Sanidad para la Mujer. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Sean bienvenidas. Aquí estamos compartiendo en otro de los temas, ¿verdad? Que sé que se han estado dando toda la semana por diferentes pastoras, líderes y servidoras de Dios. Pues bienvenidas. Vamos a esperar a que empiecen a llegar más invitadas, empiecen a compartir con sus amigas, sus hermanas, su familia, antes de que empecemos con este tema. Y me conecté unos minutitos antes para, como siempre, confirmar que el audio, el sonido, el internet, todo está funcionando. Así que ya miro aquí dos personitas conectadas y alguien me hace el favor nada más de checar aquí, darme un mensajito de que todo suena bien, estamos bien, antes de empezar. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas sean todas. Quiero darle las gracias a cada una de ustedes porque se han conectado, nos han seguido, ya es tanto tiempo. Gracias, gracias por confirmar. Bendiciones y buenas tardes a todas. Más gracias, hermana Arlene Santana, la fundadora de esta página de aquí de Facebook, Sanidad para la Mujer. Gracias por la invitación, gracias por tanto que nos has guiado a organizar, a presentar diferentes temas, siempre nosotras confiando que nos pone Dios y que nos pone en el corazón, que nos guía y que confiamos y creemos que son de gran bendición para cada una de ustedes. Así que bienvenidas sean todas, buenas tardes y pues compartan para que se beneficien más oídos y más personas y corazones. Entonces, pues me voy a presentar. Tal vez algunas ya me conocen. Mi nombre es Lupita Castro, de Jaramillo, servidora de Dios, terapeuta en el área de salud mental. Y pues siempre es un gusto y un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios y tratando de darles algunas herramientas también que en la vida natural a veces nos simplifican lo que hacemos en el diario vivir. Y pues el día de hoy a mí me tocó el tema del libro del profeta Miqueas. Es un libro cortito, ahorita les voy a decir bien a profundidad, ya entrando en el tema. Libro muy corto, pero que nos ayuda a orientar, ¿verdad? A orientar lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos arrepentimos, le abrimos su corazón y cuando escuchamos, ¿verdad? Cuando escuchamos también, cuando Él nos da así como que un mensajito de que algo no nos anda fallando o algo necesitamos, pero debemos de ponerle atención. Entonces yo me voy a enfocar en hablarles esta tarde en el libro del profeta Miqueas, quién fue, una pregunta muy importante que quiero que nos empecemos a hacer, o si ya te la has hecho, pues es un poquito con lo que Dios te quiere decir. Y la pregunta es, ¿puede salir algo bueno de mí? Y esto es basado en el versículo de Miqueas 5:2. Entonces, antes de empezar ahora sí con el tema, quiero hacer una pequeña oración, si me acompañan. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta tarde por este espacio, Señor, en el que tú has puesto, tú has juntado a las personas, Señor, que van a escuchar, que van a recibir este mensaje. Has usado, Señor, este medio de comunicación en Internet, en Facebook, Señor, a cada una, Padre, de las que nos has elegido y dado la oportunidad de poder venir a entregar algo de tu palabra, Señor. En esta tarde pongo mi mente, mi corazón, Señor, mi lengua, todo mi ser, Señor, para que pueda ser usado de la manera que a ti te place, Señor, para dar un mensaje a cada una de los corazones y de las mentes, Señor, que van a estar escuchando, Padre. Te doy gracias por sus vidas, te pido por su salud, por la salud de cada una de las que somos parte de este equipo de sanidad para la mujer y de cada uno de los oyentes, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que bienvenidas otra vez sean todas ustedes. Dios me las bendiga grandemente.
y es un gusto, un honor y un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Entonces, profeta Miqueas, eso es en lo que nos vamos a enfocar, y una preguntita que se pueden ir pensando de ustedes mismas y preguntando, ¿puede salir algo bueno de mí? Pues vamos a ver qué dice el libro de Miqueas y nos vamos a enfocar en versículos 5:2. Pero primero que nada, una pequeña historia de quién es el profeta Miqueas y su libro. Pues este es un libro muy pequeño, les decía. Está en el Antiguo Testamento y este libro fue escrito por uno de los llamados, ¿verdad? Miqueas, llamado profeta menores, y consta de 7 capítulos nada más. Son bien cortito que está. El libro de Miqueas es precioso y profundo. Como les decía, el enfoque principal de este tema es el juicio. El juicio, ¿por qué? Porque está profetizando, ¿verdad? Juicios que venían de parte de Dios, de cómo les estaba hablando, como podemos decir, como queriendo jalarle las orejas, ¿no? Y poner la atención para darles esa oportunidad de arrepentirse antes de que pasara, ¿verdad? Vamos a decir, la disciplina. Pero a la misma vez habla del juicio y habla de la redención de Dios, de cómo ambos están presentes y cómo puede estar alternando, ¿verdad? En este libro, en estas profecías, la condena, porque, o sea, si no haces esto, es como ahora yo cuando les explico a los padres de familia en consejería, bueno, si usted le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Ya no estás haciendo lo que te pido, no has completado tus tareas de la casa, de la escuela, si no haces esto, va a pasar esto. Entonces, no tanto como que lo quieres lastimar, no es una condena de querer ver el sufrimiento, el dolor, el enojo en tus hijos, sino es un acto de que va a pasar esto, si por consecuencia de las mismas decisiones que ustedes están tomando o por las acciones que no están haciendo. Entonces, de la condena y a la misma vez de la esperanza, de cómo tan sencillo como llegar al arrepentimiento, como llegar a la obediencia, te cambiaría todo el panorama. Entonces describe sobre la severidad de un Dios que puede ser firme, puede ser severo, puede como nosotros como padres de familia, pues poner disciplina, poner orden y poner esa mano estricta y dura, se puede decir, y cómo a la misma vez ese mismo Dios puede ser el más amable, el más amoroso y también el más bueno para perdonar. Entonces Miqueas también hace énfasis en todo esto de la severidad y de la condena, basado en lo que era la idolatría, la injusticia, la rebelión y rituales vacíos que en ese tiempo estaba sucediendo, ¿verdad? Cómo Dios se enfocaba en condenar eso, pero cómo a la misma vez también podía perdonar y con el arrepentimiento. Entonces, un poquito más de Miqueas, pues su nombre, ¿qué significa? Significa quién como Jehová. Y esta palabra también está derivada del nombre Miguel, del arcángel Miguel. Y el nombre de Miguel que significa quién como Dios. Entonces son muy similares. Miqueas, quién como Jehová. Miguel, quién como Dios. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Y sabemos que Jehová pues se le refería así a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Miqueas era originario de un lugar que se llama Moreset Gad, y esto lo podemos ver en Miqueas 14, ahí nos lo dice en su mismo libro, y ese lugar está situado a unos 35 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Miqueas es un contemporáneo del profeta Isaías, y he visto que mis hermanas ya han estado también hablando del profeta Isaías en estos días, y profetizó en los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, que eran los reyes de Judá en aquel tiempo. Y todo este tiempo que estoy explicándote de un poquito de la historia fue basado en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces aquí lo que podemos enfocar es que la profecía, el tiempo, o sea que a él le tocó profetizar, era basada
específicamente para Samaria y Jerusalén, que en ese tiempo Samaria era la capital del reino del norte de Israel, y mientras en que Jerusalén era la capital del reino del sur de Judá. Entonces en ese tiempo el enfoque estaba basado en esas capitales, en esas ciudades de esas capitales. Habitualmente se le considera a Miquea como un profeta de juicios. ¿Por qué? Porque su libro, si te vas a leerlo, los primeros 3 capítulos de ese libro de Miqueas está enfocado en esas reglas o advertencias de juicio, ¿verdad? De parte de Dios. Pero no es todo el libro de Miqueas así. Los últimos 4 son de consolación, son de esa esperanza, son de ese otro lado que les digo, de la amabilidad de Dios. Entonces, algo muy hermoso que puedes encontrar en el libro de Miqueas es que este profeta se hacía una pregunta muy importante, que lo puedes ver durante varias veces ahí en la escritura. Y la pregunta es, ¿quién es como tú? Es decir, ¿quién es como Dios? Miqueas recalcó y mencionó este pensamiento muchas veces a lo largo de su libro. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta para la otra pregunta que les hice al comienzo. ¿Puede salir algo bueno de mí? Ahorita te voy a decir cómo se relaciona con quién como Dios o quién es como Dios. Entonces entramos en los primeros 3 capítulos de lo que es el libro de Miqueas. Y aquí él se pregunta esa misma frase de diferentes maneras. ¿Quién como Dios? En proclamación, es decir, en testificar. Luego en los capítulos 4 y 5 nos pregunta quién es como Dios en profetizar, ¿verdad? En consolar a la gente. Y luego también en el capítulo 6 nos dice quién es como Dios en rogar. Entonces hay diferentes maneras como él lo expone ahí en su libro, pero todo enfocado en los diferentes roles o maneras que Dios interactúa con su gente, con el pueblo, y que no hay con quien comparársele porque solamente Él lo puede hacer. Entonces Miqueas pronunció el juicio contra estas ciudades, como les dije, de Israel y Jerusalén en Judá. Y estos centros en aquel tiempo tenían mucha influencia sobre la población de la nación y tenían muchos problemas. Y yo sé también diferentes libros que ya se han explicado mencionan también cómo la gente vivía en ese caos, y lo podemos relacionar en cómo estamos viviendo en el día de hoy, en el 2021, y cómo los problemas de la vida cotidiana, ¿verdad? Así como ahorita, en aquel entonces eran muy parecidos a estos. Estaban ellos enfrentando violencia, estaban enfrentando corrupción, estaban enfrentando robo, codicia, estar enfocados en el materialismo, en estar pobres espiritualmente y en el sexo ilícito. Entonces, si se fijan, todos esos temas que ya existían y estaban viviendo en aquel tiempo en esos pueblos, hoy en día pues no es nada fuera de lo común de lo que vemos. Entonces, si así lo viéramos, pues fue como un profeta de la ciudad enfocado en esas áreas que él quería que de parte de Dios dar el mensaje para que el pueblo se arrepintiera, parara sus comportamientos y pudieran actuar de otra manera conforme a lo que Dios les mandaba. Entonces, ahora vamos, ya les di un poquito de la historia de Miqueas, su nombre, un poco de resumiendo de lo que trata su libro. Y ahora sí nos enfocamos en el tema y en el versículo que se relaciona con la pregunta, ¿puede salir algo bueno de mí? Es Miqueas 5:2. Entonces, este versículo y tan pequeño, ¿verdad? Este versículo 5:2 en Miqueas, tan pequeño y tan importante, porque es una de las frases más famosas de las profecías del Testamento. Y no nada más que fue famosa y fue importante en el Antiguo Testamento, sino que confirma la profecía bíblica de lo que es la palabra de Dios y de lo que iba a suceder muchísimos años después, ya en el Nuevo Testamento, y se le considera también como una profecía importante porque es explícitamente mesiánica.
relacionada con lo que es el Señor de Israel, el lugar específico del Mesías, lo que iba a suceder con el nacimiento de Jesucristo. Entonces, aquí está lo bonito y lo interesante y lo maravilloso de cómo la palabra de Dios puede haber sido hablada y profetizada desde el principio de los tiempos y hasta lo nuevo, lo que vino a ser Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que todo fue específico al nacimiento del Mesías en Belén, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando se profetizó esto, Belén apenas era una ciudad que se conociera, o sea, no era famosa, no era como ahorita que tú escuchas Belén y ya lo relacionas, fue el lugar más grande porque ahí se dio a nacer el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús. Entonces, las palabras, a pesar de que se profetizaron mucho tiempo atrás, tienen gran importancia y aun cuando nadie se imaginaba que eso de verdad iba a pasar. Entonces, aquí en Miqueas te lo voy a leer y estoy usando la traducción al lenguaje actual. Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén Efrata, que es la ciudad de Belén, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante, y en ti nacerá un rey de familia muy antigua, que gobernará sobre Judá. Ok, este es el enfoque del que te quiero hablar el día de hoy. Aquí, Belén, si nos vamos a desglosar, ¿verdad? El versículo era pequeñísima, era una ciudad pequeñísima comparada con las otras, era una ciudad casi desconocida en aquel tiempo y pues para nada era importante. Entonces ahora yo te quiero preguntar, mujer, ¿cuántas veces te has sentido pequeña? ¿Cuántas veces te has sentido así de pequeña, así de insignificante, así de, vamos a decir, sin el poder o sin el valor como en aquel tiempo en este libro de Miqueas lo era Belén? Y esa descripción o esa imagen de pequeña, ¿verdad? Yo soy muy visual, siempre les digo, de lo que es pequeña, cada quien lo puede tener definido en diferente manera en tu pensamiento. Entonces, normalmente cuando tú te ves pequeña, esto es en general, pero quiero que te pongas a pensar en tu propia definición, normalmente esto va a crear pensamientos, sentimientos y comportamientos que van a contribuir a tu baja estima, al valor o a la imagen que tú creas de ti misma. Tal vez si nos basamos a lo pequeña que tú te puedas ver, a lo mejor significa que te has visto fea, que te has visto tonta, que te has visto desvalorizada, que te has visto pisoteada, que no te gustas, que te consideras abandonada, despreciada o a lo mejor la peor persona. ¿Cuántas veces te has comparado a lo mejor con otras personas, ya sea con amigas o con personas que no conoces o compañeras, hermanos de la iglesia, y crees que ellas tienen algo especial o que son merecedoras de todo lo bueno que les rodea o de lo que tú admiras o hasta a veces sientes envidia de ellas? Por eso te quiero invitar a que te pregúntate a solas con Dios, ¿puede salir algo bueno de mí? Yo sé que el día de hoy yo te puedo contestar que sí, pero yo sé que Dios te lo puede contestar de otra manera. Entonces, tal vez te has preguntado esto antes, tal vez es la primera vez que te pongas a pensar esto que te estoy diciendo, pero lo que yo sí te puedo asegurar y por experiencia propia, claro, como mujer te comparto, eh, no, muchas de las cosas que estoy viviendo hoy en día a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel de mi vida personal, nunca me las hubiera imaginado que en algún momento hubieran pasado en mi vida, hubieran sido posibles, simplemente que han sido por la gracia de Dios y porque Dios ya tenía un plan para mí desde antes que yo ni siquiera lo conociera. Y una de ellas, sencillamente porque no vine a platicar testimonio o así todo el rato que vamos a estar aquí, pero sencillamente nunca me imaginé que hubiera llegado a estudiar la carrera de psicología, ser consejera, convertirme en esta persona
que Dios me ha mandado a ayudar en distintas áreas de la comunidad. Nunca, no era ni siquiera un sueño que yo tenía en mi mente porque era demasiado imposible de alcanzar que ni siquiera lo podía imaginar. Am, Dios abrió el camino, siempre pedía dirección de Él, inclusive sin conozco hoy en día y aún creyendo que no tenía las herramientas, ni las habilidades, ni los recursos financieros, ni ningún tipo de otro recurso de apoyo, fue abriendo el camino y ahora entiendo, obviamente, por la relación que ya tengo con Dios, con el valor que sé que por medio de Jesucristo, Él ha venido a traer a mi vida. Ahora que Dios te hace, que seas esa persona de favor, de influencia en Cristo, el que abre las puertas, el que te pone las conectas de esas personas, de esas escuelas, de esos maestros, de esas circunstancias, y lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Y tuviera, a lo mejor como tú y algunas o muchas de las que están aquí, muchos testimonios de cómo Dios ha levantado el valor en su nombre, el valor en mí misma, el valor que Cristo ha dado a mi vida como persona y como mujer, gracias a Él, a pesar de haberme sentido la más pequeña en muchos aspectos de mi vida, inclusive en el idioma inglés, que mucho menos pensé que mi carrera la iba a estudiar en ese idioma. Entonces, no hay imposible, no hay imposible para Dios. Y regresando a la pregunta que te digo, si tú te la has hecho o si te la quieres hacer en este momento y empezar a ponerla con Dios en tu tiempo de intimidad, en tu tiempo de oración con Él, puede salir algo bueno de mí, Dios. Puedes de verdad transformar quién soy, lo que tengo, lo que me falta, lo que necesito. Lo puedes transformar, Dios. Lo puedes hacer algo bueno en mí. Él te va a contestar y te va a guiar. Pero otra vez te digo, yo sé que sí es posible. En Cristo todo es posible. Entonces ahora quiero que regresando en tu Biblia, si lo estás escribiendo, si estás tomando notitas, te regreses a ese versículo importante de Miqueas 5:2. Y en ese versículo, que te lo voy a leer otra vez, pero yo lo transformé conforme lo que Dios me puso en mi corazón. Dice, pero tú, Belén Efrata, yo lo quité y le puse, pero tú, Lupita, entre los pueblos de Judá, y yo enseguida le puse, entre las personas que te comparas, eres un pueblo pequeño. Estoy regresando al versículo de la Biblia, y enseguida yo le puse, te consideras pequeña, pero llegarás a ser muy importante en Cristo, con Él. Él es el que te va a dar ese valor, esa importancia, esas cualidades, esas habilidades, esos dones. Y cómo con esto yo te quiero llevar a confirmarte que no nomás ahí Dios te habla de esa manera, de ese amor, de esa estima que tiene por ti. Si nos vamos a Jeremías 1:5 en la traducción al lenguaje actual, aquí nos dice, yo te elegí antes de que nacieras. Entonces, Lupita, ¿por qué estás segura de lo que tú estás diciendo que pues yo puedo ser muy importante y que Dios puede hacer en mí? Pues porque aquí la palabra de Dios nos confirma de muchas maneras lo que yo te quiero decir el día de hoy. No te estoy tratando nomás de venir a motivar, te sientas bien y a que creas cosas que según yo van a pasar, pero tal vez no, sí van a pasar mientras tú recibas a Cristo en tu corazón, mientras tú decidas creerle, decidas escucharlo y ser obediente. Entonces, Jeremías 1:5 te dice, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Entonces, por qué Dios entregó a su Hijo Jesús en esa cruz por tu salvación, por el salvarte de toda maldad, de tus pecados, de todo? ¿Para qué? Para que tú cuando vienes ya como ser humano, vienes a conocer de Cristo, lo aceptas en tu corazón como tu Rey y Salvador, cuando tú ya tomas eso, que esa nueva vida que Él te quiere dar, que hay un propósito grande, muy grande que Dios ya tiene para ti, aunque tú no lo sepas. Y detrás de todos los sueños, todos los deseos que hay en tu corazón que Él te va a ir poniendo, el propósito principal es que vayas a hablar de quién es ese Dios a las naciones del mundo, que lo hables, que lo expliques, que te use en la manera que a ti te puede usar. Entonces tú tienes ya un propósito diseñado bajo Dios desde antes que tú nacieras.
cómo y por dónde te va a llevar, conforme también Él sabe los sueños y los anhelos de tu corazón, pues solamente tú tienes esa historia única y especial, pero tienes ya un plan y un propósito en Él. Entonces, dice, antes de que tú llegaras a este mundo, ya Dios tenía ese plan. También te voy a llevar ahora a otra. Ay, se me cortó el internet. Espero que me sigan escuchando. ¿Todo bien, hermanas, aquí de Sanidad para la Mujer? Espero que sí. Voy a continuar, porque luego se nos va el tiempo. Entonces aquí te voy a llevar a otro versículo. Si nos vamos a Primera de Corintios 1:28, nos dice, y aunque la gente de este mundo piensa, ok, que eso es lo que te estaba hablando de tu estima o de cómo te ves a veces tan pequeña. Todo bien, muchas gracias. Aquí nos dice, aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos, y con respeto a todos, pero así dice en la traducción al lenguaje actual, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano, ¿ok? No es el punto de vista de Dios, es el punto de vista humano, son débiles, son despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así es Dios, así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto que yo leí? Que así como yo te estaba diciendo, si te ves pequeñita, como Belén en aquel tiempo, volviendo al libro de Miqueas, en el versículo 5:2, si te has visto así de pequeñita, si tú te crees entre la categoría de todo lo negativo que pueda estar en tu lista, yo te sugiero que te regreses con tiempo a solas y en oración a 1 Corintios 1:28 y te des cuenta que Dios no se encarga de usar a la gente que ya está equipada, a la gente que se cree sabia, a la gente que ya está preparada, que ya está viviendo la vida más hermosa del mundo. No, Dios escoge a quienes ellos tienen el corazón dispuesto y están listos, están con el corazón de las ganas que tienen de recibir de Cristo, de crecer en Él. Y sea lo que sea tu historia, vengas de donde vengas, haya pasado lo que haya pasado contigo, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero para ti signifique que eso es lo peor, que eres de lo vil, de lo bajo, de lo peor, pues es lo que quiere esa transformación. Y aquí en Jeremías 30:17 nos dice, pero a ti te curaré las heridas. ¿De dónde estás viniendo, mujer, amiga, hermana? ¿De dónde estás viniendo y con qué heridas que te hacen sentir tan pequeña? ¿Qué heridas tan profundas traes de la niñez, de la adolescencia, de ahorita, de tu etapa que estás viviendo, no sé, en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu vida espiritual? ¿Quién te ha herido tan profundo? ¿Quién te ha lastimado? Que no se lo puedas traer a Dios. Que 30:17, pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada. Así como lo fue Belén en aquel tiempo, en el tiempo de Miqueas, cuando nadie se imaginaba la transformación que Dios le iba a dar en convertirse en esa ciudad de que hiciera brillar la luz que vino al mundo cuando nació Jesús. Entonces aquí también te quiero llevar a que si ya me estás entendiendo, ¿verdad? Cómo Dios va trabajando, cómo va escogiendo, aunque tú te creas que no te lo mereces, cómo va sanando esas heridas, cómo ella tiene un propósito para ti desde que naciste, desde antes de nacer, perdón. Si nos vamos a Salmos 139, 13 al 16, aquí ya si ya lo estás sintiendo, y yo confío que Dios te lo haga sentir ya sea en este momento o en un momento a solas después de que escuchas esta presentación. Nos dice Salmo 139, 13, 16, algo que tú puedes leerle a Dios, puedes leer con Dios. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y por eso te doy gracias.
Perdón, y de eso estoy seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Entonces, si ya tu corazón está dispuesto, y no importa que ya tengas muchos años conociendo de Cristo, sabemos, hermanas, que a veces queremos crecer más, queremos llenarnos más. Hay veces el enemigo quiere usar esos tiempos de recordarte cosas de tu pasado que tú quieres volver a echar fuera y poner en las manos de Dios. Yo te motivo a que pues abras ese corazón, tu corazón a Dios nuevamente. Yo sé que lo has hecho, y si no lo has hecho y es tu primera vez, pues con más ganas. Y le des gracias, gracias por la vida, por escogerte desde antes que nacieras, por ese plan maravilloso que sabes que tiene para ti ahorita que ya estás escuchando estas palabras. Y otra vez regresándote a la pregunta, ¿puede salir algo bueno de mí? Y preguntárselo y decirle, aquí estoy, para que sí lo hagas, darle el permiso. Y también aquí te quiero decir cómo pasa, y esto lo estoy diciendo en conforme Dios me lo ha ido revelando. Tal vez, ¿verdad? Eso es en mi relación personal, espiritual y profesional, como lo he ido enlazando cuando tengo que apoyar en consejería a nivel de la estima de la mujer. Normalmente llegas, ¿verdad? Cuando te ves así de pequeña, así como decimos de Belén, no hay ese amor, no hay ese amor en ti misma, no hay ese amor para el prójimo, aunque tú crees que sí lo tienes. No hay ni siquiera ese amor en la relación que estás viviendo, ya sea con el novio, con la pareja, con tu esposo. ¿Y qué sucede aquí? Que ya ahora que tú sabes que Dios es el que te ha elegido y el que te ha puesto un valor, Dios también puede ser ese maestro para enseñarte qué es el amor. O inclusive si has sido tan lastimada de tantas cosas que te han pasado, regrésate aquí a Mateo, ¿verdad? En tu Biblia, Mateo 22, 37 al 39, donde Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te quiero decir con esto, mujer? Que la mayoría de todas esas emociones dañadas, esas emociones y pensamientos que nos hacen perder el valor, la confianza, las ganas en nosotras mismas, en creer en nosotras mismas, se regresa a entender el valor que Dios nos ha puesto. Y si todavía, aún así, te falta sentir el amor, más que nada quiero decirte que tu guía es regresarte a hacer ese primer mandamiento, a pedirle a Dios que te enseñe a amarlo, porque ahí vas a empezar a saber lo que es el amor verdadero, vas a empezar a sentir el cómo te ama Él a ti en esa relación recíproca, y por consecuencia, ¿qué va a pasar? Que ya te vas a creer el amor que hay dentro de ti, que ya vas a sentir y cosechar un amor que vas a poder darle al prójimo para seguir con el segundo mandamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando escuchamos que estás baja de estima, que no tienes autoestima, que te dañaron la autoestima? Está dañado tu amor. Y si no nos regresamos, para nosotras que somos mujeres de fe o que queremos conocer más de Dios, y no nos regresamos a aplicar ese primer mandamiento de amar a Dios con todo, y no le pedimos su guía en cómo amarlo, porque Él puede ser el mejor maestro para enseñarnos cómo, no vamos a poder desarrollar ese amor en nosotras mismas para poder llenarnos tanto con su ayuda y poder amar al prójimo y poder mejorar esas relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, con tus hermanos de la iglesia. Y todo eso otra vez se enlaza con el sentirte tan pequeña o tan desvalorizada que el amor no fluye, no se da. Y eso a veces queremos cubrir una cosa, pero nos falta la otra.
y no estamos conscientes y no Dios sí sabe lo que nos falta en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en la salud, todo. Pero es importante que nuestra mente humana pueda empezar a levantar conciencia en qué son esas necesidades en ti misma para que se las pongas a Dios y para que puedas de verdad recibir ese crecimiento, esa transformación que Él quiere hacer en ti. Así como pasó con Belén otra vez. Qué transformación tan maravillosa de ser un pueblo olvidado pequeñísimo a convertirse en el centro de, pues de la historia, ahora sí bíblica, vamos a decir, porque de ahí nació el rey, de ahí nació Jesús. Entonces, amiga, yo nomás te puedo decir que es maravilloso cuando te dispones a abrir ese corazón, a creer que de verdad Dios es todopoderoso, que Dios es capaz de transformar. Y aquí en Segunda de Corintios, y me encanta, cada que se te quiere olvidar, yo te sugiero, ese es uno de mis favoritos, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, y yo quiero creer que tú estás, yo estoy, y si no lo estás, pues es momento de abrirle el corazón a Cristo. Dice, nueva criatura es, cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te falta, hermana? Estamos empezando un nuevo año, estamos empezando tal vez con nuevos deseos y entre ellos muchísimas peticiones, yo sé, de salud física con lo del COVID, muchas peticiones de tal vez otras cosas que quieres alcanzar en tu vida personal, en tu vida espiritual. Y que es tiempo de que a lo mejor renueves votos también en renovarte y creerte que eres una nueva criatura, que no nomás estás empezando un nuevo año, que lo eres cada día que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada segundo que te arrepientes, tú puedes agarrar otra vez la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y, qué necesitas tú en este momento, qué necesita tu corazón para que Dios te lleve a esa transformación, para que de sentirte olvidada, pequeña y todo lo que mencionamos negativo, que no me voy a enfocar en la lista otra vez, pueda convertirse en esa persona grande en Cristo, en esa persona, en esa nueva criatura, en esa mujer llena de amor, en esa mujer sabia que edifique su casa. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de Dios? Y qué necesitas, como lo escribí en el versículo de Miqueas 5:2, para que te diga. Aquí déjame regreso otra vez como lo puse con el mío, para que te diga, vale, ¿dónde lo dejé? Para que te diga Dios, eh, cómo te llames, Rina, Jessica, Lupita, para que te diga que te va a convertir en esa ciudad poderosa, en esa persona que tú te quieres convertir. Entonces, aquí en conclusión, lo que te quiero decir es que la importancia de todo esto de los profetas, todo lo que ellos fueron usados de una manera poderosa, grandemente, para llevar la historia de lo que Dios hizo, ha hecho, siguió haciendo a través de la Biblia, lo sigue haciendo en la actualidad. La importancia es que en estos momentos tú abras más que nunca tu corazón a, a recibir de Cristo, a llenarte de Él, a querer crecer en Él y aceptarlo como tu Padre, como tu Rey, como tu Salvador, para que Él pueda venir a dar este nuevo valor a tu vida, para que Él pueda crear su propósito perfecto en ti, así como lo hizo con Belén, así como del Antiguo Testamento, a pesar de tantos años, y tú ahorita puedes decir, pues ahorita estamos en caos, si eso pasa, de aquí a que yo aprendo de Dios, de aquí a que esto, que el otro, pues nunca sabemos. Y al estar seguros bajo Dios, con Cristo en nuestro corazón, sabemos que no nomás te llena a ti, sino toda esa bendición va a llegar a tus generaciones también. Entonces es importante creerlo, tomarlo y aprender que así como hizo en el libro de Miqueas,
como también fue severo en aquel momento porque nos estaban arrepintiendo, también mostró que podía perdonar. Entonces yo no sé también el día de hoy, hermana, ¿qué necesitas tú? Es un hábito que debemos de tener de pedir perdón por los pecados, a veces consciente o inconscientemente que cometemos. Entonces, eso es algo que el libro de Miqueas también te habla de ese Dios de perdón, de ese Dios de juicio, pero de redención. Y que Dios puede manejar las dos áreas, así como puede ser severo, así como también puede ser el más amoroso y el más bueno para perdonar. Entonces, ¿puede salir algo bueno de mí? Claro que sí. Lo que tú le quieras pedir a Dios, yo soy segura que te lo puede dar, siempre y cuando él te va a hablar y te va a decir por dónde tienes que ser obediente, en dónde te tienes que arrepentir, en dónde vas a abrir tu corazón para humillarte con Él, no con el ser humano, para recibir el perdón de Él, para abrazarte de Él, llorar con Él, limpiar con Él enojo, depresión, ansiedad, todo lo que traigas, él lo recibe, lo transforma en cosas buenas para ti, para tu vida y tu corazón. Entonces sabemos que Dios aborrece el pecado, que es tiempo de arrepentimiento y Él no aborrece al pecador, Él solamente aborrece las conductas que van en contra de lo que Él sabe que quiere para ti y que es bueno conforme a su palabra. Entonces, yo solamente quiero cerrar con decirte que no importa lo pequeña que te creas el día de hoy, lo débil, lo descalificada, lo desvalorizada, en Cristo todos somos una nueva criatura. Te invito a que si estás escuchando y no tienes una iglesia, no tienes un apoyo, no tienes un grupo de estudio, yo sé que todas mis hermanas han compartido sus ministerios, sus reuniones, sus grupos. Únete. Este es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de agarrarte fuertemente y de aprender de verdad el valor que Cristo ha dado por ti, por medio de su Hijo Jesucristo, y del amor tan grande que te puede llenar y que te puede dar para que tú des a otros. Y con eso, créeme, mejor medicina no hay para que salga algo bueno de ti, y no nomás una vez, sino cada día. Así que, hermanas, con mucho gusto me da compartir con ustedes el día de ahora. Me despido porque yo sé que siempre me gusta hablar bastante, pero me despido bendiciéndolas en el nombre de Jesús, deseándoles que esta palabra que Dios sembró el día de hoy en ustedes, en sus corazones, Dios la haga crecer y te guíe a convertirte en esa ciudad poderosa como se convirtió Belén en el libro de Miqueas. Así que, hermanas, Dios las bendiga. Un abrazo virtual. Las quiero mucho y pues seguiremos aquí en contacto, primero Dios. Dios las bendiga.